¿Cómo les va? Buenas noches, buen domingo a todos. Gracias por estar del otro lado. Sé que mañana es día feriado, muchos estarán disfrutando en familia. Quiero proponerles una nota que creo es importante para ustedes. También, por supuesto, fue importante hacerla para nosotros. Pero una nota con quien define el futuro económico de Argentina. Por supuesto que va a haber mucha definición que va a dar que hablar mañana en los diarios. Fuimos a hacer a su oficina a Alfonso Prat-Gay. La nota que dio es de alto voltaje. Las precisiones que dio son para tapa de diarios. El mensaje que le dio o le bajó a la justicia en Argentina, que en las próximas horas tendrá que definir sobre aceptar o no el tarifazo, es realmente fuerte. La comparación del kirchnerismo con el Costa Concordia y de quienes manejaban el país con el capitán Schettino también es fuerte. Es una nota realmente de alto voltaje, como dije, y espero que le presten atención. Va a hablar de inflación, de futuro, de metas en Argentina. Va a dar definiciones sobre quién maneja la economía en Argentina, si la maneja él, la maneja su equipo o la maneja el presidente Macri. Va a hablar de las internas y tantas otras cosas. Quiero que vean y presten la atención a esta nota con Alfonso Prat-Gay, que conseguimos hace unas horas, amablemente atendidos en su oficina. Disfruten y sobre todo infórmense, porque este señor define la vida económica de los próximos meses. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias por venir, Ale. En serio, te he entrevistado muchas veces como candidato, cuando venías con Macri, con Mauricio al piso, los entrevisté a todos, pero gracias por abrirnos las puertas. A mí me interesa también mover un poco el programa y llegar hacia el lugar de ustedes para que también todos del otro lado entiendan dónde laburan, dónde se maneja un país. ¿Dónde estamos acá? Contémosle un poco a la gente. Mira, este es el quinto piso del Palacio de Hacienda. En este palacio hay 4 ministerios. Sí. El quinto piso es en donde están concentrados los salones principales de recepción, diría. Está el microcine donde se hacen las conferencias de prensa. Sí. Para el que nos está viendo habrá visto algunas fotos cuando nosotros hacemos conferencia de prensa, es acá cerquita. Este es un lugar histórico, no sé si se alcanza a ver, está la mesa en donde se firmó la paz de la guerra del Paraguay. Esta mesa que ahora seguramente ya después la vamos a tomar. Esta mesa se firmó la paz de la guerra contra el Paraguay. Entre Paraguay y Bolivia. Y Bolivia, exactamente. O sea, y Argentina ofició de mediador y bueno, y por alguna razón la mesa terminó acá, ¿no? Esta es como una gran sala de reuniones y lo usamos para cuando... En esta sala, habitualmente, ¿qué hacen? ¿Se reúnen? ¿Qué hacen en esta sala? Más que nada son visitas protocolares. Cuando vienen visitantes de afuera, ministros o expresidentes, los recibimos acá. Hay otras salas que son más de trabajo interno. Esto lo que tiene es la ventaja que es bien grande, ¿no? Claro. Entonces, y tiene toda una cosa que se está recuperando ahora en el Ministerio, que es el patrimonio, las obras. ¿Dónde trabajás vos? ¿Trabajás en este mismo lugar? Yo trabajo acá, no se va a ver, pero saliendo por esa puerta, del otro lado del pasillo, está la zona del ministro. Vamos a contar a la gente que cruzando la calle está Casa Rosada. Así es. O sea, y hay reuniones a veces en Casa Rosada. ¿Cómo es el trabajo entre un ministro y un presidente? O sea, si te llama, tenés que ir y cruzás la calle y estás. Sí, hay de dos tipos. Esta que vos planteás, cuando hay alguna cuestión puntual que hay que resolver y hay que decidir, y es más fácil porque estamos todos cerca. Enfrente, en la Casa Rosada, está, además del presidente y por supuesto toda la estructura de presidencia, está el Ministerio del Interior y Jefatura de Gabinete. Y vos dependés si estás automáticamente ahí, vas. Entonces yo cruzo y estoy. Nosotros tenemos además una rutina
que es una rutina de Mauricio, del presidente, que todos los días hace una reunión de coordinación con jefatura de gabinete. Ahí están Marcos Peña, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. ¿Eso lo hacen acá en Casa Rosada? En el despacho del presidente, sí. Está el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el ministro de Hacienda, o sea, yo, y después está Emilio Monzó como presidente de la Cámara de Diputados, y o bien Gabriela Michetti o Federico Pinedo. ¿Eso es todos los días? Eso es todos los días. Bueno, empezamos a hablar un poquito de... Quiero que le hables a la gente y la nota se trata de esto, ¿no? De que hagamos una entrevista con vos como ministro de Hacienda, sos quien maneja la gran parte de la economía argentina. Empiezo preguntándote por... ¿cuánto más hay que flotar? Yo hacía esta analogía el otro día. Si a mí se me da vuelta la lancha pescando en una laguna y me decís que tengo que flotar, no hay nadie, no veo nadie alrededor, me tengo que flotar 2 horas hasta que me vengan a rescatar y voy a sacar fuerzas a algún lado y voy a flotar. Ahora, si no me decís cuánto tengo que flotar, es muy factible que a la hora 10 no pueda más y me venza, me deje vencer. Vamos a hacer analogía con que estamos flotando y falta tanto para la orilla. ¿Dónde estamos? ¿Vamos a empezar a levantar? ¿No? ¿Falta tiempo? ¿Falta mucho? ¿Será dentro de 2 años? ¿En qué momento estamos? Estamos mejorando cada día. Eso es lo que nosotros creemos que está pasando después de unos primeros meses complicados, ¿no? Sí. Y complicados sobre todo para una franja amplia de argentinos que tuvieron que básicamente soportar la consecuencia de algunas de las medidas que hubiéramos preferido no tomar, pero que eran inevitables de tomar, ¿no? Entonces... ¿No quedaba otra? No, realmente no quedaba otra. Mauricio lo ha explicado muy bien y tenemos la ventaja del ejemplo que es Venezuela, ¿no? Si nosotros no torcíamos el rumbo, íbamos directamente camino a Venezuela. ¿Pero en qué torcer? ¿Y qué es Venezuela? Lo estás viendo todos los días, ¿no? Venezuela es escasez de alimentos, es inflación del 250%, es instituciones que no funcionan, es todos peleados contra todos, ¿no? Y este fue el golpe de timón que había que dar. Vos usás la analogía de la lancha. Yo puedo pensar en una analogía más grande. ¿Te acordás del Costa Concordia? Sí, cuando se dio vuelta con el capitán Schettino. Además que se dio vuelta, se estrelló contra una... Bueno, el capitán Schettino venía de joda en la sala de mandos, ¿no? Totalmente. Según parece tenía un amante inclusive, y todo lo que estaba en la sala de mandos de alguna manera o convalidaban o estaban participando de esa joda, ¿no? Los viajeros ni se enteraron de que en la sala de mandos estaban todos de joda. Los viajeros chocaron directamente. Chocaron. En Argentina, ¿qué pasó? Los viajeros llegaron y cambiaron a Schettino. Le dijeron a Cristina y le dijeron al kirchnerismo, este modelo no va más. Queremos otra cosa. Pero aguantá un segundo, me interesa mucho. Yo creo que las analogías son buenísimas para entender. Si vos empezaste con la lancha. No, sí. Está bueno. A ver, veníamos así, o sea, Argentina venía, el barco seguía andando, pero había, no sé si decir de joda en un camarote. Pero... Sí, de joda en la sala de mando. ¿Qué son los bolsos de López, Ale? Guita de la política, dijo López. Bueno, como mínimo. Después nos enteraremos de todo lo más que es. Sí. Todos los casos que fuimos viendo de corrupción. Es la peor de las jodas, ¿no? Entonces, había un grupo privilegiado que estaba llevando el barco al naufragio y mientras lo llevaba se estaba llenando los bolsillos. Y esto también fue lo que la gente vio cuando decidió cambiar. Bueno, pero pará, frenate ahí y decime esto. Te entrevisté muchas veces y vos acompañabas, vos eras una carta de presentación de Macri. Macri te llevaba o ibas con él, lo acompañabas y te sentabas siempre a su derecha o estabas ahí, eras un referente. O sea, yo creo que mucha gente también veía la fórmula, si bien veía a Macri y Michetti, pero vos eras como una bandera de la fórmula de Macri, por el cual ahora está gobernando Argentina. Y recuerdo el famoso plan bomba. Todo el tiempo hablábamos del plan bomba. Un día vino Labaña y yo le saqué un cartucho de dinamita hecho de tergopor y se lo presenté y le dije, a ver, acá tenés un montón de cables, Roberto. ¿Cómo empezás a desactivar la bomba que todos dicen que deja el kirchnerismo? Ahora te lo pregunto, acá pasaron unos meses, sos ministro, Alfonso, estás con la botonera vos en tus manos. Contame qué bombas había.
¿Había bombas o no había bombas? Había un montón de bombas, es más, hay otras que nos vamos enterando todavía tarde de cuáles son las bombas. Había algunas muy urgentes, pero por eso vuelvo a la imagen del barco que estaba no a la deriva. Ojalá hubiera estado a la deriva. Tu ejemplo de la lancha era más eso. No, este era un barco que estaba dirigido por la impericia y por la corrupción hacia un lugar que, como le pasó a Schettino, se estrelló contra la isla porque quería quedar bien con su amante o no sé con quién. ¿Qué pasó en Argentina? En Argentina, el soberano, que son básicamente los viajeros, dijeron: no, queremos sacar a Schettino y ponemos a alguien que pueda conducir el barco. Ese alguien es Mauricio Macri y ese alguien es el que evitó estrellarnos contra la isla, ¿no? Y esa es la medida de dónde estamos ahora. Yo sé que esto a veces es difícil de transmitir, sobre todo para la persona que le cayó el poder adquisitivo del salario, que quiere saber de dónde está el otro lado del río. Como por eso te pregunto, y para cerrar el tema de las bombas. Pero las bombas te han dejado a propósito. La primera bomba era el cepo, lo discutimos en tu programa. El cepo ya sabías que la tenías. Sí, pero, ya sabías, pero convengamos que no muchos creían que lo podíamos hacer. Sabías, y escúchame, y ellos te podrían decir, quienes se fueron, que no te lo dejaron a propósito, porque el cepo estaba puesto incluso en el... No es que se la puse, ellos podrán decir, creímos que lo mejor para la economía era eso y estaba hecho el cepo. Pero después, había otras bombas que vos creés que las dejaron a propósito o las dejaron todo por impericia. Porque una cosa es dejarte una bomba por impericia, otra cosa es te lo hago a propósito para cuando vengas te claves de cabeza contra... ¿Qué cambia, Ale? Cuando tenés que estar cortando los cables, te pones a pensar, ¿me la dejaron a propósito o se equivocaron? No, lo que quieres hacer es desactivar la bomba y lo tenés que desactivar. Te juro que me cambia, ¿eh? Me cambia. Yo soy ministro y si un tipo me dejaron el país a propósito así y me cambia. Por una cosa de impericia, ¿qué te puedo decir, Alfonso? Si vos me clavaste el barco por allá porque no supiste leer el mapa o el sonar y sos de madera manejando un barco, sí, pero si lo hiciste a propósito ya me cambia. Bueno, pero cuando vos estás yendo con el barco directo a la isla y directo a las rocas a estrellarte, lo que tenés que hacer es concentrarte en evitar el impacto. Después vendrá el tiempo para reflexionar. No la vieron. No importa, lo que había que hacer era desactivar todas estas bombas, ¿no? Otra, la discusión con los acreedores, con los holdouts, con los fondos buitres, como los quieras llamar. Esa era muy compleja también. Vos pensás que desde que nosotros logramos ese acuerdo, un acuerdo muy importante porque logramos una quita, esto a veces no se dice, había una sentencia judicial que les decía a estos señores que obtuvieron todos esos intereses: usted tiene derecho a cobrar el 100%, y nosotros logramos una quita según una sentencia judicial del 25%, en algunos casos del 40% en otros. ¿Eso para vos fue exitoso? Pero o sea, vos lo catalogas como exitoso. Sin ninguna duda. Porque algunos kirchneristas salieron a decir que no mejoraron mucho lo que ellos habían arreglado. Pero es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ellos negociaban voluntariamente con bonistas que no tenían un fallo a favor. Nosotros tuvimos que ir al juez y decirle: este fallo que tiene sentencia firme, que no hay alguien voluntariamente del otro lado queriendo acordar, sino que hay una justicia que dijo en primera, segunda y tácitamente en tercera instancia, usted tiene que pagar y tiene que pagar todo esto. Nosotros fuimos y le explicamos al juez y le dijimos: no, todo esto no se puede pagar. Y era una sentencia avalada por la Corte Suprema. Y el juez nos dio la razón cuando propusimos: no vamos a pagar estos intereses. Y al salir del default, nosotros recuperamos el acceso al crédito. Cuando vos decís, Alfonso, recuperamos el acceso al crédito, ayer estaba viendo a cuánto colocaron las provincias, porque que coloca una provincia que coloca deuda al país. Chaco colocó al 9 y pico, Salta al 8 y pico, hay provincias que han colocado, no sé, al 7 y pico, 8, pero todavía siguen siendo altas esas tasas. Si no hubiésemos arreglado esto, que estaríamos colocando más arriba, y podemos pensar en que vamos a colocar mucho más bajo en tiempo. Si no hubiésemos arreglado esto, no había tasa. O sea, la tasa era infinita. Siempre te prestan. No te prestan. A ver, mirá lo que pasó en los últimos años. Cada vez que, las pocas veces que Kicillof intentó salir al mercado, no le prestaban. Ni hablar de la provincia. Las provincias no tenían acceso al crédito. Pero ¿en cuánto te tendrían que estar prestando para que esto se termine bien? ¿En cuánto un país normal esto se va encaminando. Nosotros cuando salimos por primera vez al mercado salimos con 4 bonos. Uno de ellos, el más corto, era a 3 años. La tasa arrancaba en 5,5. Hoy, antes de venir acá a la entrevista, miré esa tasa, estaba en 3,25, 3,25. O sea, hoy Argentina puede conseguir fondos en el mercado internacional al 3% anual.
No pasó nunca eso. Y acabamos de salir de default. Pero no es tanto la tasa, Ale, vos pensá, el gobierno nacional colocó 20.000 millones de dólares, las provincias casi 6.000, el sector privado 5.000. Sumamos entre los tres, son 31.000 millones de dólares. ¿Cuántos dólares hay en las reservas del Banco Central? No sé. 32.000. Hacé la cuenta de lo que hubiera pasado si no resolvíamos este problema. Si cuando íbamos con la imagen esa que vos tenés, en vez de cortar el cable verde, cortábamos el cable rojo. ¿Qué pasaba? Nos quedamos sin reservas. ¿Y qué significa quedarse sin reservas para la gente que nos está mirando? El dólar hubiera estado más alto de lo que decía Scioli que iba a estar cuando nosotros resolvíamos el problema. Sí, muchos calcularon que subiera 20 el dólar. 20, 22. Muchos le creyeron a Scioli también y ajustaron sus precios en consecuencia. Anda ahí, frena ahí. Es un problema que también heredamos, ¿no? Pará. Por supuesto. Escúchame. Realmente hay mucha gente muy caliente con el empresariado argentino, pero es interesante lo que vos planteás. Cuando Scioli decía, la fórmula de Scioli y sus economistas decían que el dólar se iba a ir a tanto, ¿vos creés que muchos precios se corrieron también cuando ellos declaraban eso? Yo creo que inmediatamente después, sí, claro. Que los precios se corrieron porque ustedes decían que iban a salir el cepo antes de ganar las elecciones y que automáticamente cuando amagaron fueron todos antes que salieran y corrieron los precios. Los precios se corrieron. Empezaron a correrse en noviembre y en los primeros días de diciembre, que fue cuando venían de un régimen donde estaba todo controlado, y esta es otra de las bombas, si querés. El kirchnerismo se corrió y dijo, muchachos, hagan lo que no les dejé hacer durante todos estos años, háganlo. Y fijen el precio que quieran fijar. ¿Eso fue en el último tiempo? ¿Ahí dejaron de controlar qué? Eso fue, dejaron de controlar todo. ¿El último mes de gobierno? Claro. Esto no lo había pensado. ¿Cómo dejaron de Pero lo mismo, a ver, Ale, vos la manera la tenés que pensar independientemente de si lo planearon o no lo planearon. Nosotros, si vos te acordás, cada tanto algún kirchnerista lo recuerda, nosotros dijimos, no tiene por qué haber un problema con los precios porque buena parte de la economía se está moviendo con el paralelo. El paralelo en ese momento estaba en 16. Sí. Y nosotros lo que decíamos era, vamos a salir del cepo tranquilos, el dólar va a estar debajo de 16 y por lo tanto no hay razones para que nadie ajuste sus precios. Pero que en el último, yo no había escuchado esto, o sea, en noviembre se produjeron un montón de cosas que después impactaron en la economía, o sea, como que se relajaron los que se fueron en el último tiempo, dejaron de... Se relajaron los que se fueron en el último tiempo, más la expectativa de que nosotros no íbamos a poder resolver bien lo que habíamos prometido en campaña. ¿O quién creía, Ale, que a la semana de salir del cepo el dólar iba a estar debajo de 14? Yo no te creí. Bueno. Te lo digo acá. Pero no fuiste el único. No, yo, cuando no te sientas mal. No es que no me siento mal. Yo pensé que cuando ustedes hacían eso, porque venían rivales políticos de ustedes, no solamente el sciolismo, sino que venía Massa y compañía, y decían, esta gente está loca, literalmente, se están suicidando, nos están llevando al cadalso a todos. Cuando abran ese cepo, 20, 22, 25, 19, 20, yo no lo creí. No lo creí. Hubo muchos que no lo creyeron y entonces aumentaron sus precios por las dudas de que Scioli tuviera razón. ¿Y después por qué no lo bajaron? Lo bajan de otra manera, las promociones, que es la discusión que teníamos el otro día con los supermercadistas. A ver. Y por ejemplo, Ale, vos abrís un diario y pasa con frecuencia estos días, ¿no? ¿Qué sensación tenés si, no importa qué supermercado, te dice 40% de descuento en agua mineral sin gas? Que vas a ganar igual descontándome 40%, quiere decir que en algún momento me corriste el precio 40% para arriba y me la estabas sacando de mi bolsillo. No hay que ser economista para llegar a esa conclusión. Entonces lo que pasó fue que se equivocaron, creyeron que venía algo que no íbamos a poder controlar y ahora nos quedamos con los precios de lista. Esta es la cosa insólita. La realidad es que en todas las compras, por lo menos en supermercados, en los autoservicios y supermercados chinos es otra cosa, pero en las grandes cadenas de supermercados, buena parte de la facturación viene a través de las promociones. Claro. Y las promociones están debajo del precio de lista, ¿no? Y nosotros nos quedamos con el precio de lista. Como insistimos en que era muy importante decir la verdad, y sabés que acaba de salir el tercer índice del INDEC 2.0, ahora voy a hablar de eso. 2.0, primera vez que tenemos
en muchos años un índice creíble. Es tan creíble ese índice que no entra en el detalle de, bueno, en realidad, no, va al precio de lista. Nosotros sabemos que para recuperar la confianza y la credibilidad tenemos que tomar todos los recaudos, y aun cuando fuera técnicamente más recomendable incorporar la promoción, creemos que es más importante la verdad. Escuchame una cosa, ahora voy a hablar de la inflación porque lo tengo como uno de los temas principales. Voy a tirar una analogía futbolística. Pero no te gustó la de Schettino, me parece. No, la de Schettino estuvo gráfica. ¿Te acordás que el tipo se fue antes de tiempo? No, está preso ahora. Sí. Está preso, sí. Él fue el primero que abandonó el barco. Sí, exactamente. Vamos a tirar una analogía futbolera para ver si del otro lado también podemos entenderla más fácilmente. Cuando yo preparo una nota como esta, incluso yo me pienso alguna analogía para entenderte un poco mejor, porque no lo capto técnicamente a todo, o a la mayoría de las cosas. Vamos a suponer que vos jugás de 9 en el equipo de Macri. De 9, déjame ponerte de 9. Macri juega de 10 porque es el presidente argentino es el que organiza, el que ordena, el capitán del equipo, Macri es el 10. Tenés un 5, déjame poner los Sturzenegger de 5. No te asustes, pará, no me cambies la cara. No. Y lo voy a poner a Aranguren de 2. Vos sos el que tiene que generar actividad económica. Vos sos Hacienda, vos tenés que recaudar y tenés que dar la plata a Frigerio cuando necesita hacer un puente o necesita algo de la infraestructura o Cabrera. Todos los que quieren hacer algo te llaman a vos, vos sos el que se encarga de que el país, obra pública, generar, dar la guita, que esto se reactive. Vos jugás de 9. Le pedís la pelota a Sturzenegger a la cabeza. Sturzenegger te la tira al pecho. Él tiene su autonomía, es del Banco Central. El flaco te clava las tasas de interés al 30 y pico. Al clavarte la tasa de interés al 30 y pico te hace la guita más cara. Al hacerte la guita más cara, un empresario de una pyme no invierte, no puede sacar un crédito y si la tiene y la coloca a laburar, entonces no te reactiva la economía a vos. Aranguren juega de 2, llega una pelota, la quiere sacar al córner, la pone al ángulo, gol en contra. Y salís vos en la foto, así salís vos en la foto. Entonces, ahora hablemos de las tarifas. ¿Cómo es eso? Explícame qué cargo tenés vos, te haces cargo también de lo que pasó con las tarifas. O sea, ¿cómo calcularon eso? No, está buena la analogía, pero es un poco injusta, porque bueno, podríamos... ¿Para vos? No, para todos, digamos. Me podrías poner a mí de 2 y bueno, y el 2 es el que en todo caso su función es evitar los goles y después del partido te acordás el gol que no evitó y no todos los que evitó, ¿no? Acá yo creo que lo importante acá es... ¿Sabías que las tarifas, por ejemplo, el gas, se fuera a donde se fue? ¿Vos te imaginaste que iba a pasar eso? Mirá el brete en el que se metieron, Alfonso. Bueno, pero esta fue una decisión del conjunto. No, me parece que está mal plantearlo como que cada uno hizo lo suyo. Ahí declarás como futbolista y hablas como equipo, ¿ves? Otro manda al frente al que tiene que mandar al frente y te irás a la tumba con este secreto. Vos decís decisión conjunta. Y claro, cada uno tiene su área de especialidad y de esa manera está dividido el gabinete. Y está toda esta discusión de si tiene que haber o no tiene que haber un ministro de Economía. El ministro de Economía es el presidente y él es el que coordina las capacidades. Ponelo de 10 o ponelo de DT. ¿El ministro de Economía es el presidente en un sistema como el de ustedes? Sí, sin duda. ¿El país? Sin duda. Y nosotros lo que tenemos es... ¿Está bueno eso? Para eso, vos estudiaste economía. Yo estudié economía. Tenés un MBA en economía. Tengo una maestría. Una maestría en economía. Sí. ¿Y por qué el ministro de Economía tiene que ser el presidente si es ingeniero? Para eso te tengo a vos, que sos economista. Bueno, pero las decisiones no son estrictamente técnicas, ¿no? Las decisiones son políticas, mucho más en un marco complejo como el que recibimos nosotros. Aun cuando hubiera un ministro de Economía que funcionara, si querés, como fusible o como pararrayos del presidente, que es, si querés, el esquema habitual, tampoco se presume que ese ministro de Economía estaría tomando decisiones exclusivamente técnicas. Claro. Son decisiones políticas del que mira el conjunto y del que entiende dónde estamos parados. Una discusión que tuvimos nosotros y que algunos todavía no entienden. Y nosotros planteamos muy claramente con el presidente que, dada la herencia, no había otro camino posible que hacer las cosas de a poco, el gradualismo. ¿Te acordás de esa discusión? Bueno, vos sos gradualista. Vos sos gradualista, y yo lo digo mirando a cámara. Vos sos gradualista.
Sturzenegger es monetarista y es pragmático y si hay que cortar, corta. Perdón, te lo digo y vos te reís, pero es así, no lo estoy criticando, pero él es así. No, me parece que hay que mirarlo, que mirarlo con el conjunto. Pero las tarifas no es gradualismo, Alfonso. Las tarifas depende como lo quieras mirar. Por supuesto que al que recibió un aumento del 1500% es difícil justificar que eso sea gradualismo. Exacto. Lo corregimos eso, Ale. La verdad es que lo corregimos. ¿Por qué? ¿Cómo lo corregimos? Y le pusimos un tope de 400%. No salió todavía eso, Alfonso. Sí. En la justicia. Y no, perdón, pasa. lo pusimos y lo frenó la justicia. Y la justicia al frenarlo volvió a la situación original. Y la situación original, con el régimen anterior, es tremendamente regresiva por dos razones. Primero, nosotros metimos una tarifa social que antes no existía. Hay muchos podrán decir, y te estás diciendo esto porque lo tenés acá adelante y porque lo conoces hace tiempo a Pratgay y en algún punto estás dando un pase para que defina. Vos defendiste siempre una especie de gradualismo, estás diciendo 400%, para muchos puede ser shock 400%, pero no 1000 y pico como se fue en algunos casos. Evidentemente no te dieron bola. No, a ver, no es que no me dieron bola, es que tuvimos la discusión, se cometió un error, lo revisamos entre todos. ¿Te llevarás a la tumba de quién fue el error? Me parece que no viene al caso. A ver, lo cometimos todos el error, porque la verdad que funcionamos en equipo. Y lo que no vimos no fue que no lo vio el 2. Porque bueno, cuando la jugada le llega al 2, si le llegan 2 o 3 tipos solos contra el 2, ¿de quién es la culpa? ¿Del 2 o del mediocampo que no lo frenó? Digamos, si realmente hay un juego en equipo, y nosotros creemos que hay un juego en equipo, y las variables a monitorear son muchas, y nosotros, acordate lo que te decía antes, nosotros asumimos y al mismo tiempo teníamos que ordenar todo lo que nos dejaron desordenado y evitar la crisis que habitualmente es el desenlace final de estos procedimientos. Si la justicia te lo llega a tirar para atrás a todo esto, vamos a poner el peor escenario para que todo lo que venga después sea posible de soportar. ¿La podés remar igual? ¿La podés sacar adelante o es un golpe duro? Y tenemos que buscar 80.000 pesos en otro lugar. 80.000 millones. Perdón. 80.000 millones de pesos en otro lugar. ¿80.000 palos te sale eso? 80.000 palos, que está muy... A ver, volvamos a la razón por la cual, y esto nosotros lo dijimos en campaña. Ahí te quedan dos, o emitís o colocas una deuda. No, o gastas menos, porque el subsidio es un gasto. Si la justicia te dice, usted no puede gastar acá, bueno, tendrás que recortar en otro lado. Por ejemplo, 80.000 millones de pesos es la obra pública de la segunda mitad del año. Pará, ¿80.000 millones de pesos es la obra pública de un semestre? Sí. No. O sea, de algún lado tenés que ahorrarlo. O sea, lo que está diciendo la justicia, o lo que terminaría de decir si se mantiene esta decisión, es: yo tengo la potestad de obligarle al Estado a encontrar en algún lado un ahorro de 80.000 millones de pesos y gastar 80.000 millones de pesos menos. Yo se lo planteé a Economistas al Aire al profe de Pablo, le dije, ¿y por qué no colocan un bono? Me dijo, pero ¿estás loco vos? Es como para pedir un crédito para pagar la luz o el gas en tu casa. Eso alguien lo tiene que pagar en algún momento. O sea, tenés que sacarlo de tu presupuesto. No puedes salir a sacar guita, a pedir guita afuera para hacerte cargo de... Sí, pero a ver, las discusiones anteriores, las discusiones venías de un sistema, hablábamos de todas las cosas que nos dejaron de antes, ¿no? Nos dejaron casi sin reservas, nos dejaron casi sin infraestructura, nos dejaron sin energía. Y casi diría yo, diabólicamente el año pasado, además, agregaron sobre el subsidio, que no era para los que lo necesitaban, era para todos, ¿no? Y estaba muy concentrado en la ciudad de Buenos Aires. Esta discusión no es la misma discusión en Córdoba, en Formosa o en Santa Cruz, ¿no? Porque el nivel de tarifas es otro. Y aún después de los aumentos que decidió el gobierno, estamos por debajo del promedio, ni hablar de la región, pero en la ciudad de Buenos Aires estamos por debajo del promedio del resto de las provincias. Hablar del que te está viendo en toda Argentina, Alfonso. Domingo a la noche, empieza la semana, mañana es feriado, mucha audiencia seguramente del otro lado, en cualquier pueblo, incluso pensate, yo siempre me imagino un camionero en una ruta, terminando de cenar, viéndote, comiendo un postre en una estación de servicio. Entramos a cualquier lugar. Sube el volumen, decís. Cualquier lado, estás en todas las casas de Argentina.
con 400% está, o sea, ahí ya los ordena un poco, si la justicia les da para adelante y finalmente se termina de decidir para bien para ustedes, ¿con eso están ordenados? Con eso empezamos a ordenarnos, ¿no? Evidentemente es un primer paso de un derroche que nos llevó a no tener energía. Aún con este aumento que anunció el gobierno, en el caso del gas, el precio promedio del gas está por debajo de lo que le cuesta a una empresa argentina extraer ese gas. Entonces todavía hay un subsidio que tenemos que ver cómo hacemos. Nosotros fijamos la tarifa social. Y esto es importante que se entienda, Ale. Hoy día, de 13 millones de hogares que consumen gas, ya sea gas de red o gas de garrafa, nosotros estamos llegando con una tarifa social a alrededor del 30% de esos hogares. 4 millones de hogares están recibiendo un subsidio directo que en el caso de red no pagan por el gas, solamente pagan por el transporte y la distribución, pero el gas es gratis. Eso lo controlaron ustedes, o sea, eso no existía antes, claro. Y la garrafa social, que extendimos el beneficio que traía antes el gobierno anterior y lo extendimos. Escuchame una cosa, ¿cuál es tu trabajo realmente? Explícamelo fácil, explícaselo a la gente. Vos sos ministro de Hacienda. ¿Cuál es tu trabajo? ¿En qué consiste tu equipo? Volviendo un segundo a lo que decíamos antes, porque si no, no nos entendemos. Y esto es muy importante, como lo explicó el ministro Aranguren en estos días. Miramos la facturación de gas residencial mayo y junio. Solamente el 13% de los hogares pagaron más que 500 pesos por mes. Digo, para entender esto también, cuando se habla de porcentajes parece mucho, pero estamos hablando de 500 pesos por mes. O sea, esto no se podía, si no hubieran ganado ustedes, ¿también lo tenía que hacer Scioli? ¿El que llegara? Te lo dicen los propios economistas de Scioli, no lo tengo que decir yo. Vos los entrevistás, los conocés. No había más remedio. La diferencia es que nosotros dijimos la verdad todo el tiempo. Todo el tiempo dijimos la verdad. Y lo dijimos en campaña. Por eso vemos que la gran mayoría de la gente, aún sufriendo, y vuelvo a la primera imagen de dónde estamos y cuánto nos falta para llegar. La gente lo que nos dice es, y yo recorro bastante y voy al interior, lo que nos dice es, estamos mal, pero sabemos que estamos yendo por el camino correcto. ¿Por qué? Porque el régimen anterior era insostenible y porque nosotros hemos torcido el rumbo de un barco que se iba a estrellar y bueno, hicimos esa maniobra, ahora hay que acomodarse, estamos todos en el barco, no perdimos a nadie y ponemos el rumbo hacia donde queremos ir. Y nosotros dijimos con mucha claridad, Ale, después hubo bromas y todo esto, el segundo semestre, ¿no? ¿Qué cosa no se dijo del segundo semestre? Y lo tenés hoy. El primer dato de inflación oficial del segundo semestre lo tuvimos el viernes. 2.0. 2.0. ¿Qué significa para vos? ¿Vos cuánto antes sabías, cuánto estuviste esperando el resultado? Porque el INDEC te dio 2.0 de inflación. ¿Eso qué sería? Julio. 2.0. Incluso Córdoba te dio 1.7. Puede, no sé, Capital Federal 2.8, pero te da 2.0, un poquito menos. 2.0 el INDEC, el nacional. ¿Qué te significa a vos? No es nacional, ¿no? Esto es muy importante distinguir para que se entienda, Ale. ¿Por qué Córdoba es 1.7 y el INDEC es 2 o la Ciudad de Buenos Aires 2.2? Porque, como decíamos antes, los aumentos de servicios regulados están concentrados en la Ciudad de Buenos Aires. En Córdoba, Neuquén, Mendoza, en el resto del interior, han sido mucho menores los aumentos de tarifas. Claro. Por eso nosotros siempre dijimos, cuidado, lo que queremos ver es la inflación nacional. Que Córdoba diga 1,7 es el nivel más bajo de los últimos 10 meses. Para el INDEC no lo podemos comparar, porque en los meses anteriores, digamos, lo que decía el INDEC... ¿Para vos es una buena noticia esa? Por supuesto, no alcanza. Obviamente que no voy a bajar los brazos con inflación del 2% mensual. Cuando te enteraste que cuando te llamó uno de tus secretarios y te dijo, de tus compañeros de laburo, te dijo, Alfonso, salió el INDEC 2.0, ¿qué dijiste vos? Que estamos en el camino que dijimos que íbamos a estar. Y me dio la tranquilidad de decir, nosotros dijimos, para septiembre vamos a estar en 2, y para fin de año vamos a estar en 1,5. ¿Es alto 2? Sí. ¿Es alto 1,5? Sí.
Pero lo que nosotros... ¿Cuánto crees que van a promediar? En lo que queda del año, esto que te digo, a ver, si nosotros creíamos 2 en septiembre y estamos 2 en julio, y la tendencia por estimaciones privadas da que en agosto vamos bien también. Pero háblame de la tendencia, háblame hacia adelante. O sea, pero te estoy diciendo. Pero no es que una mejoría de, viste, cuando te baja un poquito la fiebre a la mañana y por la tresita te vuelve a subir de nuevo. ¿Esto es una tendencia para vos? Es una tendencia. O sea, ¿podemos observarlo como tendencia que para esto va a ir bajando? Nosotros después de las decisiones que tomamos, los primeros 3 meses del año, la inflación subió alrededor del 4% mensual. Después tuvimos el mes de abril, que fue un pico por la concentración del aumento de tarifas, sobre todo en el gas, del 6%. Y después fue bajando, 6 en abril, 4 en mayo, 3 en junio, 2 en julio. No hay ninguna duda de esa tendencia. Sobre todo porque el salto de abril estaba asignado y específicamente explicado por algo que todos sabíamos. Yo lo pongo de esta manera, vos me hablabas de las bombas, las tarifas también es una bomba de tiempo. El kirchnerismo te hizo creer que nos sobraba la energía y que era gratis lo que a alguien le costaba y alguien tenía que pagar. ¿Y cómo no, pero perdóname, cómo no les explotó a ellos antes? Porque se fueron antes. O sea, si se quedaba el gobierno pasado con cielo en la cabeza, o sea... Pero yo te explicaba, Ale, esta discusión... Pero ¿es matemático, es pragmático? ¿No tenían manera de hacerlo? O sea, ¿no podíamos seguir de esta manera? No había manera. No había manera. O sea, podrían haber seguido 2 meses más, 3 meses más. Pero inexorable. A ver, es la historia de Argentina, Ale. En Argentina, cada 10 años, una crisis. Estos experimentos de entregar lo que no hay, porque básicamente esta era la lógica, ¿no? El año pasado, el kirchnerismo gastó 20.000 millones de dólares en subsidios, de los cuales 10.000 millones de dólares iban a gente que lo podía pagar. Iba a gente que lo podía pagar. Esta es la discusión. También está la discusión, Alfonso, que eso por ahí no te corresponde a vos, si eso no era un plan, el subsidio, o no era un plan en muchos casos de recaudación, porque había mucha de esa guita terminó en manos non santas. Cuando hablamos de guita de la política, ¿qué es? Los subsidios indirectos, sobre todo, ¿no? Sí, por supuesto, el transporte, bueno, está en la justicia, y no solo transporte, obra pública también. Pero te quiero decir, mirando hacia adelante, Ale, porque me parece que era el espíritu de la primera pregunta. Nosotros venimos de una corrección de precios inevitable. Si no lo hacíamos, nos quedábamos sin economías regionales, porque esta fue la devaluación del tipo de cambio oficial, ¿no? Y no tenés más que recorrer el interior para darte cuenta cómo eso está repercutiendo. En esta semana tuvimos un indicador del INDEC. Máquinas agrícolas levantó un poco. Sembradoras 53% más se vendieron. Y tractores 26% más. Bueno, el tema ahí, Alfonso, frena, porque yo vengo de un pueblo que vive de eso. Cuando se vende una sembradora o se vende una máquina cosechadora, mi padre fue contratista rural y tenía máquinas cosechadoras. Mi padre, al tener una nueva cosechadora, le daba trabajo a 2 maquinistas más, a un tractorista y a un cocinero en la casilla. Y se iban a hacer, y después también el que traía plata de la cosecha, el maquinista, la iba a gastar al bar. Y el del bar construía una habitación en el fondo de la casa para los hijos en el pueblo y se reactivaba. O sea, era como que chorreaba y el pueblo se reactivaba cuando entraba guita. Ahora, mi pregunta es, ¿cuándo va a empezar a entrar? ¿Cuándo hay un centro? Que es la pregunta de muchas gente. Para el bolsillo. A eso iba yendo, pero por eso tenemos que redondear la idea. O sea, vos tenés que pensar, vos me preguntabas, ¿lo hicieron por impericia, lo hicieron por desidia o lo hicieron por diseño? No lo sé. Lo que sí sé, lo hicieron y durante mucho tiempo. Entonces, te explicaba hace un rato, hay una mayoría de argentinos que entiende que en 6 meses no puedes desandar lo que meticulosamente fueron destruyendo durante 12 años, ¿no? Entonces, esta es básicamente la lógica. Y cuando nosotros decimos, vamos a estar mejor en el segundo semestre, bueno, vamos a estar mejor en el segundo semestre, vamos a estar bien y quizás todavía no vamos a estar bien. Primera etapa era la baja de la inflación. La inflación ya está bajando. Y te recuerdo, Ale, que muchos creían que esto no iba a pasar tampoco, ¿no? Entonces muchos decían que, bueno, sí, en fin, la inflación, nosotros dijimos, en septiembre va a estar en 2, ya está en julio. Lo digo acá mirándote a los ojos, ¿te das la posibilidad? Yo no pensé que pudieran clavarla en 2 en julio.
Bueno, pero no está ganada la batalla, o sea, tenemos que seguir trabajando, tenemos que asegurarnos de que ese 2 es 1,5 hacia el final del año y que empezamos el año que viene donde queremos empezar. Y tenemos que asegurarnos que los brotes que estamos viendo de recuperación económica, lo vemos en el campo con muchísima claridad, lo vemos en otros sectores, sector inmobiliario, por ejemplo, lo vamos a ver como resultado de los dólares que se sinceren en el régimen de transparencia fiscal. Esos son argentinos que hoy no pagan impuestos y que a partir del año que viene van a estar en régimen y van a estar formales. Antes de eso, ajuste, cuando hubo un ajuste en el bolsillo, Alfonso, o sea, lo siente la gente del otro lado. Sin embargo, no sé si hubo ajuste fiscal. ¿Por qué? O ajuste... Las provincias, ustedes le devolvieron la coparticipación. Una guita que el Estado tenía estaba sentada arriba de esa plata, se la empezaron a devolver de a poco, pero se las empezaron a devolver. Si sinceraron con los jubilados, le están devolviendo guita a los viejos que laburaron toda su vida y aquellos que Mira, te doy un dato de eso. El mes que viene hay 260.000 jubilados que van a recibir el aumento automático de la ley de reparación histórica. 260.000 jubilados. Bueno, pero ahí voy. Te doy otro dato que a veces no se habla, porque dicen, bueno, nosotros las medidas sociales. Nosotros aprobamos una ley con apoyo de todo el Congreso de devolverle el IVA a los bienes de la canasta básica, a los jubilados de la mínima y a los beneficiarios, a los pensionados y a los beneficiarios de la asignación por hijo. En la segunda mitad de julio, no tenemos datos de agosto todavía, pero en la segunda mitad de julio se hicieron 1 millón de operaciones de devolución del IVA. Nos decían, es imposible, no van a poder, es muy complicado. Bueno, hubo 700.000 beneficiarios que recibieron la devolución del IVA. Y si vos te pones a pensar, Ale, sobre todo en ese 30% más vulnerable, si nosotros conseguimos evitarle la suba de tarifas con la tarifa social y evitarle la suba de alimentos con la devolución del IVA, bueno, este es un sistema mucho más progresista que el anterior. Esto es lo que hay que entender. Por supuesto, ¿esto tiene un costo fiscal? Sí. Está bien, pero... Y por eso el gradualismo fiscal que vos me preguntabas. Escúchame, está increíblemente, está aceptado, que siempre se ayude primero a los que más lo necesitan. Pero también déjame representar a mis compañeros de la productora, de Jotax o Esteban o Ariel, que por ejemplo pagaban 2,5 lucas de despensa, se los pasaron a 4,5. O sea, el bolsillo de ellos, clase media, flacos de 40 y pico años, 2 hijos, laburantes, clase media. A ellos el bolsillo se lo atacaron duro, o sea, perdieron guita en el bolsillo para gastar. Entonces ellos ven, y muchos de ellos votaron a ustedes. Entonces el otro día me decía uno de ellos, pero un amigo mío me dice, yo lo voté a Macri, dice, pero escúchame, le tiró un centro a las mineras, al campo. Dice, yo estoy a 600 kilómetros del campo, vivo en Palermo. Dice, ¿y a mí cuándo? Me subieron las expensas, me subió el gas, me subió la luz. Yo quiero guita en el bolsillo, quiero volver a gastar, quiero ir al cine, quiero ir a comer afuera, quiero darle quiero comprarle ropa a mi pibe. ¿Cuándo viene esa reactivación del bolsillo? Dos cosas. Primero, lo de las mineras y lo del campo fue algo que prometimos en campaña. Nosotros dijimos, vamos a eliminar las retenciones y en el caso de la soja las vamos a bajar 5 puntos. Lo hicimos porque tampoco existe esta ficción. Claro, con el régimen anterior parecía que todo era gratis y era todo para todos. ¿Viste los programas? Esto para todos, esto para todos. Pero los de antes no tenían, a las mineras no las tenían. ¿Cómo las tenía el gobierno anterior a las mineras? Porque ellos, uno de los caballitos de batalla, lo que más le dicen es que ustedes llegaron y lo primero que hicieron fue tirarle un centro a la frente a las mineras sacándole las retenciones. No, las mineras es otra la discusión. La discusión es ambiental. El gobierno anterior se corría esa discusión. Tenía regalías que eran muy bajas, salían por puertos patagónicos, con lo cual prácticamente le devolvían la retención. La discusión es mucho más amplia, Ale, y aparte, a ver, no nos enganchemos en un sector como representativo de la economía, porque no lo es. Está bien, es muy importante. Nosotros lo anunciamos. Sí. ¿Y por qué lo dijimos? Porque, a ver, si la economía no produce aquellas cosas que puede producir bien, entonces es una ficción todo lo demás. Vos lo explicaste mejor que yo. Cuando el campo empieza a laburar, labura todo el resto de la cadena. ¿Pero y este que vive en Palermo, Alfonso? Ahora llegamos a este que vive en Palermo, pero digamos, si no se pone en marcha toda la cadena, entonces no hay un punto de partida. Lo que estaba haciendo el gobierno anterior era persiguiendo al sector más dinámico, estaba liquidando la economía. ¿O acaso hubo aumento del empleo en el sector privado en los últimos 4 años? ¿Sale? No lo hubo, ¿no? Volviendo al resto de las cuestiones que vos planteabas,
Nosotros subimos el mínimo no imponible de ganancias. Promesa que también hicimos en la campaña. Lo hicimos en febrero y elevamos el mínimo no imponible. Elevar el mínimo no imponible, para los que nos están mirando... Igual te come la paritaria. No te come nada la paritaria. No te come nada la paritaria. Lo que pasa es que el número lo hace el contador. Entonces parece que el beneficio lo consiguió el contador. Nosotros perdimos 50.000 millones de pesos de recaudación, junto con las provincias, por la eliminación del aumento del mínimo imponible. Lo de ganancias está por verse todavía. No está por verse. Falta lo de ganancias. Falta volver a discutir ganancias. Falta discutir la escala. Pero o sea, falta para adelante y hacerla. Bueno, pero no me corras por ese lado antes de aceptarme lo del mínimo imponible. Listo, te lo acepto. A ver, yo te digo, mínimo imponible, 50.000 millones de pesos. ¿Quiénes son los que pagan el impuesto a las ganancias? Seguramente estemos hablando de ese amigo tuyo en Palermo. Por supuesto que hubiéramos preferido evitar el aumento de tarifas, pero también decimos, hicimos nuestra parte del esfuerzo, ¿no? Hoy hay una baja importante en el ritmo de recaudación del impuesto a las ganancias. Lo vas a ver cuando se anuncie, se anunció en estos días el ajuste de la movilidad jubilatoria, ¿no? Que fue menos de lo que la gente esperaba. Fue menos de lo que la gente esperaba porque ANSES recaudó menos. ¿Y por qué recaudó menos? Por el mínimo no imponible. ¿Ves? Entonces, es toda una rueda que está conectada, ¿vale? Eso es lo que quiero que se entienda. ¿Y esa rueda cuándo empieza a generarte más guita? Esa rueda yo trataba de explicarte hace unos minutos. Primer paso de la rueda es asegurarnos que le ganamos o que le estamos ganando la batalla a la inflación. Dale, para vos eso es clave, importantísimo. Eso es clave porque eso ordena todo el resto. Dale. Nosotros dijimos... O sea, lo primero que sacar es como que la rueda tiene una piedra abajo, le sacás la piedra para que empiece a girar. Dale. Exactamente. Entonces, con la inflación desordenada no hay manera de que el auto empiece a funcionar. Dale. Repito lo que ya te dije varias veces. Dijimos que en septiembre íbamos a llegar al 2%. Sí. Lo marcamos en julio. ¿Bajamos los brazos? ¿Festejamos? No. Simplemente lo que decimos es, vamos por el camino correcto. Hagamos todo lo posible para que en agosto sea un poquito más baja y para que lleguemos a fin de año cerca del 1,5 que dijimos. Si logramos eso, vamos a haber establecido un primer logro de credibilidad, de decir, bueno, nosotros prometimos esto y lo cumplimos. Sí. Como tantas otras cosas que prometimos y cumplimos y por ahí nos olvidamos porque la vorágine de las noticias, ¿no? Te decía hace un rato, ya estamos viendo en algunos sectores que las medidas que nosotros tomamos, hubo medidas que no podíamos evitar y que causaron dolor en algunos sectores, pero hubo otras medidas que las hicimos para generar un aumento de la producción. Y en algunos sectores eso ya está pasando. ¿Vos te creés que se venderían 26% más de tractores si no hubiéramos eliminado las retenciones? Yo creo que no. ¿Y no crees que ese aumento en la venta de tractores o en las máquinas de sembrar? Las máquinas de sembrar ya te están indicando que la cosecha del año que viene va a ser bastante más importante que este año, ¿no? Entonces, esa rueda en el interior la ves funcionando de una manera mucho más clara que en Palermo, por ponerlo de una manera. Es interesante lo que planteas, tenés razón. Yo sobre todo siendo del interior, claro, pasa que este programa es hiperfederal. Te digo la rueda que falta, la rueda que falta, sobre todo para el conurbano. Y nosotros lo hemos visto esto con mucha claridad y sabemos que estamos llegando, si querés, tarde. Por una buena razón, pero estamos llegando tarde. La obra pública, que espero que la Cámara o que la Justicia no nos suspenda para siempre la corrección de tarifas, porque como decía antes, vamos a tener que recortar obra pública. Sabés que pero déjame redondear. Aparte, me gusta que sigas siendo franco y no me des vuelta. O sea, lo estás diciendo, muchachos. El único problema que tengo es que no puedo redondear el concepto. No, pero para cerrar esto, pero para la justicia, digo, si esto sale, se corta la obra pública. Y por lo menos lo que sí, porque a ver, hay un presupuesto, no se lo tengo que explicar a un ama de casa, o un ama de casa o una familia. Si a una familia se le corta una fuente de ingresos, por la razón que sea, ¿qué va a hacer? No puede emitir, no puede. Entonces, la obra pública, después de un primer trimestre donde hicimos poco, empezó a recuperar fuertemente. Abril, mayo, junio. Julio ya fue más alto y en agosto ya estamos en niveles a los que queríamos llegar. Sí. Esto va a empezar a generar los empleos que perdió la construcción en los últimos meses.
¿Por qué no arrancamos antes, Ale? Porque nosotros dijimos no podemos ponerle un gancho a ciegas al negocio más escandaloso del gobierno anterior, aunque eso implique perder tiempo en poner la rueda en marcha. ¿Lo tuvieron en cuenta esto? Pero claro que sí. Nosotros, si vos mirás los números de obra pública, en los primeros 3 meses prácticamente no gastamos. O sea, dijeron, muchachos, primero ordenemos esto, se miraron entre ustedes y dijeron, pero primero era la discusión con Frigerio, con Dietrich, con Juanjo Aranguren en algún aspecto también por la parte energética, y con Hacienda. Hacienda tenía que pagar las facturas. Y los 4 dijimos, bueno, miremos bien las facturas que estamos pagando. No vaya a ser que paguemos algo que está fuera de lugar. A los 2 meses aparece lo de López. No. O sea, alguna razón teníamos, ¿no? Entonces, sí, claro, yo hubiera preferido desde el punto de vista económico arrancar en enero. Pero la verdad que estoy muy tranquilo de haberme tomado el trabajo para identificar. O sea, faltaba esa turbina todavía. Y esa turbina está arrancando ahora. Después hay otra turbina que no es nuestra, pero que nos pegó mucho en la primera mitad del año, que fue Brasil. Si vos hablás con pequeñas economías regionales, los olivos en La Rioja, o hablás del ají en Mendoza, o hablás incluso de la yerba mate en Corrientes, andá a la economía regional que quieras, muchos de estos productores le venden por ahí el 80% de su producción a Brasil. Brasil este año va a tener una recesión del 4%. O sea, en ese aspecto está mucho peor que nosotros, y en otros quizás también, ¿no? Pero lo que está empezando a suceder ahora en Brasil es que la cosa pega la vuelta, ¿no? El real se está apreciando, va a decir, cae el dólar en Brasil, entonces para los brasileños es más barato comprarle productos a ese pequeño apicultor o a ese productor de arándanos en el norte, ¿comprendés? Y eso también es parte de lo que va a mover la rueda. Y la otra cuestión es el impacto de las paritarias, ¿no? Nosotros tuvimos una primera mitad del año donde, por la corrección de una vez de algunos precios, esa inflación le ganó al salario. Vino después la paritaria, y la paritaria llega justo cuando la inflación está bajando. Si la paritaria le va a ganar la inflación ahora. No tengas ninguna duda, eso ya está pasando. Che, es un mensaje esperanzador para la gente, ¿eh? Fuera de joda, yo no sabía de lo que íbamos a hablar, o sea, yo traía las preguntas, pero no pensé que le ibas a bajar esta mirada tuya, que además, si no lo sintieras, no creo que te jugaras a decir todo lo que estás contando. No, y además, a ver, una cosa que me pasa mucho a mí, Ale, cuando voy a los distintos eventos que voy, lo primero que me dicen es, si el ministro de Economía está tranquilo, entonces nosotros estamos tranquilos. Y no sé si me conoces tanto, pero es muy fácil darse cuenta si yo estoy o no estoy tranquilo. Y la realidad es que estamos tranquilos no por dónde estamos, sino por hacia dónde vamos. Y sobre todo por lo que evitamos. Este es el principal mensaje. ¿Tranquilo hacia dónde vamos? Estoy muy tranquilo hacia dónde vamos. ¿Sí? Escuchame, Alfonso, hablame de la guita del blanqueo. ¿De qué dependemos? Es que yo el otro día me puse a leer sobre el blanqueo y me asusté un poco con algunas declaraciones de algunos colegas tuyos. Te digo por qué. Porque sentí que era como cuando los gringos, mi pueblo, decían, bueno, ahora sembramos, vamos a rezar para que llueva. Y ya no dependía, los tipos habían sembrado, por supuesto que tenés que tener suerte también para una buena cosecha, sobre todo en otras épocas, ahora tenés elementos que te permiten bancar una sequía desde la semilla, pero siento como que tienen claro cuánta guita va a venir, o estamos ligados, porque según lo que he leído, tanta plata entra a la Argentina o se sincere de argentinos que tienen guita afuera, bajo el colchón, en caja de seguridad, en bancos extranjeros, esa plata la vas a necesitar vos para hacerte cargo de las deudas con los jubilados, pagarle a las provincias y un montón de otras cosas. Digo, yo estoy preocupado, ojalá que salga bien, pero no saben cómo va a salir. A ver, mira, primera cuestión, Ale, esa plata o la que está afuera no se puede esconder más. Esta es la primera reflexión. No se puede esconder más. El mundo cambió. Yo te digo, en todas las reuniones que tenemos de G20 donde discutimos estos temas, se va achicando cada vez más el cerco. Argentina firmó convenios de intercambio automático de información. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del 1 de enero del año que viene, Alberto Abad va a poder levantar el teléfono y va a llamar al Abad de Liechtenstein o al Abad de cualquier otro lugar y va a decir, señor Abad, yo quiero saber si fulano de tal
tiene algún depósito o alguna propiedad en su país. ¿Se molestaría usted en darme esa información? Y esto ya sucede automáticamente sin que intervenga un juez. Esto es una decisión global a la que se sumó Argentina y que incluso los países recomiendan, antes de sumarse a una cosa así, darle la oportunidad al que está fuera a que venga y se incorpore. Después sí, salí a buscarlo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora con la AFIP. La AFIP tiene un sitio web que dice nuestra parte, te queremos ayudar, fíjate, esto es lo que creemos que tenés, este es el momento para sincerar. Es una vez. Es una vez. No va a venir después una por año, es una vez. Bueno, muchos gobiernos prometieron que era la última, entonces tenemos ese karma. Lo que yo digo es, la diferencia esta vez es que cambió el mundo. No es que cambiaron los gobiernos. Vos decías... No va a ser fácil esconderla, decís vos. No va a ser fácil esconderla y te hago un cálculo. Ahora todo el mundo está diciendo si pago la tasa del 10%, si en vez suscribo el bono. Y nuestro mensaje es, lo más caro es no pagar. Porque a partir de enero te puedo encontrar. Y si te encuentro, la multa arranca en el 60%. ¿Y qué te conviene? ¿Que blanqueen, la dejen afuera? ¿Que te paguen, que compren el bono a vos? Mira, nosotros, vos decías, no nos gusta hablar de blanqueo, por una razón muy particular, porque el blanqueo se asocia a experiencias anteriores. Y esto no tiene nada que ver con las experiencias anteriores, sobre todo las del último gobierno, por lo menos por dos razones. En el último blanqueo, si querés, del gobierno anterior, vos podías entrar con una bolsa llena de dólares, decían venga, no pagabas nada y te ponías al día. En este, que no es un blanqueo, es un ejercicio de sinceramiento fiscal, le decimos, si vos querés estar al día, ponete al día, pagá un 10%. Y la otra cosa que es totalmente distintiva de esta ley, aprobada por prácticamente toda la oposición, es que vamos a premiar al tipo que todos los años pagó sus impuestos y que cada vez que había un blanqueo se sentía un boludo, digamos las cosas como son. Te sentías un boludo. Y sí, exactamente. Porque resulta que se pasa años evadiendo y viene acá sin poner un peso y resulta que le damos la alfombra roja, no. Acá que pague el 10% y el que está al día tiene un beneficio. Ese beneficio lo van a empezar a sentir pronto los empleados en relación de dependencia a los que se les va a devolver el impuesto a las ganancias del aguinaldo. Y a todos los que venían pagando impuestos a los bienes personales, de manera meticulosa y puntualmente, también se les va a eximir de ese impuesto. ¿Cuánto va a entrar? No lo sabemos. Pero no me lo vas a decir, pero en tu cabeza tenés un cálculo. Mirá, aunque lo tuviera no te lo diría, pero no por una razón de jugar con las expectativas. Porque es inasible. El número, digamos, sabemos que el número de ahorros en el exterior es grande, pero no tenemos... Digamos, no hay manera, por definición está fuera del radar. Pregunta, lo que nosotros queremos es dólar que se sincera. Pero te aclaro esto, sí. Porque el otro día alguien en una conferencia me decía, qué lástima que arruinaron el blanqueo pagándole a los jubilados. No, pará. Eso me lo decía alguien en una conferencia. Hacete cargo si querés de esto y si querés cabecearla afuera, cabeceala. Fue tu compañero Melconian el que dijo que la guita del blanqueo es para Canuto, que no se puede usar, que eso es populismo. Eso yo no lo vi. En todo caso, te digo lo que me preguntaron a mí en una conferencia, exactamente. Dale. Qué lástima que arruinaron el blanqueo pagándole a los jubilados. Es exactamente al revés. Es para eso. Pero claro, sin el régimen de transparencia fiscal, sin esos ingresos, nosotros no tenemos cómo pagarle a los jubilados. Entonces, a ver, no puede ser que alguien celebre que nos pusimos al día con las provincias, que nos pusimos al día con los acreedores externos y que les parezca un disparate ponerse al día con los jubilados. Es una reparación, Alfonso. Es una reparación. Y además, ¿sabes qué, Ale? Tiene un fallo firme. Judicial, totalmente. Entonces, viste, si realmente queremos ser creíbles entre nosotros y hacia el mundo, primero nos tenemos que decir la verdad y segundo tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Bueno, y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros no creemos que estamos arruinando el blanqueo pagándole a los jubilados. Es exactamente al revés. ¿Cómo están? Me quedan unos minutos. ¿Cómo están dentro del vestuario? El vestuario termina arruinando a veces un equipo campeón. ¿Cómo estás con Sturzenegger? ¿Cómo estás con con Lopetegui y Quintana que coordinan el gabinete? Siempre se habla de interna, siempre ha habido una tensión entre el del Banco Central y el ministro de Economía o la Hacienda, es normal, si no, no ocurriría.
Pero esto, vos recién te reíste, o sea, vos tenés una mirada muy diferente, no te digo extraño dentro de este grupo de gobierno, pero tenés pensamiento por ahí, tenés... De afuera sos una cosa, o sea, sos mucho más progresista que muchos compañeros tuyos dentro de este espacio de Cambiemos. Yo no sé si te haces cargo de esto. Bueno, pero Cambiemos es eso, Ale. Claro. Cambiemos es eso. Vos pensás, Cambiemos son 3 partidos políticos, ¿no? El PRO, la UCR y la Coalición Cívica. Y en el gobierno, en el gabinete, si querés, hay gente que viene de cada uno de esos 3 lugares. Incluso hay gente que viene del sector privado, que nunca tuvo una participación política, ¿no? Yo vengo originariamente de la Coalición Cívica, como sabés. Claro. Vos empezaste en Coalición Cívica, ¿no? Claro. Hay 4 ministros que son del radicalismo, ¿no? Entonces, sería una fantasía pensar que en gabinete pensamos todos igual. ¿Vos te imaginás realmente? No, sí, no, olvídate, no. Entonces, acá el gran valor del 10, si querés, o el director técnico, bueno, no lo mandemos al banco a Mauricio, digamos que es el 10. Sí, sí. El gran valor del 10 es que puede coordinar toda esa diversidad y a esa diversidad sacarle jugo. Y esto es lo que creo que estamos logrando en estos primeros meses. Cada uno hizo su aporte, ¿no? Y de lo que se trata, en el caso del presidente, es lograr que cada uno aporte lo mejor que tiene para aportar. Entonces, si hay discusiones, obviamente que hay discusiones. La tensión con Sturzenegger es típica y es normal. Es típica, además, siempre hay tensión entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía. Es parte del juego y lo importante es que nosotros podamos discutir y que podamos disentir sin que esto implique un quiebre, una interna o una cosa inmanejable. Y eso es lo que pasa. Escúchame, déjame las 2 últimas. Competencia de los empresarios. El otro, no sé, ¿fuiste vos de la frase Juegos Olímpicos, 4 años? Bueno, está buenísimo eso, o sea, entrenen 4 años porque se viene. Ya empezó el puerta a puerta, hubo algunas discusiones al respecto, salieron algunos de la Cámara Empresarial a decir que esto podría complicar, que si no ya te arrasan los chinos, o sea, que no podés competir. Incluso me decía un empresario el otro día, dice, si lo entrevistás a Pragá, decile que nosotros tenemos un costo mensual por obrero de $1.500 y Malasia tiene $150 por cabeza. Dice, no puedo competirle nunca haciendo jeans. Porque allá yo lo tengo que cobrar 2 lucas y medio en jean para poder ganar unos pesos y en Malasia lo podrían vender a 200 pesos. Sí, lo que pasa es que Malasia no lo vende en Malasia. Malasia vende en otro mercado que es mucho más grande. Ojalá los hagas competir. Al que pudieron llegar, sí. Mira, hoy, en estos días, el documento de la UCA que generó mucha discusión. Nosotros le damos la bienvenida a que haya discusión. Durante muchos años no sabíamos ni cuánto era el nivel de pobreza, ni qué pasaba con las variables sociales y demás. Pero hay un párrafo de ese documento que está muy en esta línea, que dice, cuando habla de los empresarios, y dice la escasa gimnasia capitalista. Mirá, casi la misma analogía, ¿no?, de los Juegos Olímpicos. Bueno, eso es lo que nos falta, ¿no? ¿Qué nos falta? Gimnasia capitalista. Claro. La competencia. Y la competencia incluso entre nosotros. ¿Y por qué se adormecieron compitiendo el último tiempo? Me parece que se adormecieron porque el régimen, esto lo dice mucho mejor Mauricio de lo que lo puedo decir yo, cuando él dice, quiero que los empresarios recorran los pasillos de sus fábricas y no los pasillos del Palacio de Hacienda o el Palacio o el Ministerio de Transporte o lo que sea, ¿no? Creo que es una cultura de muchos años donde... ¿La notaste cuando llegaste acá? Sí, claro. Sí, que sí. Pero ya la sabíamos, ¿no? A mí yo ya tengo experiencia en el Banco Central, digamos, ¿no? Los entiendo, no estoy haciendo un cargo. Lo que digo es, esta es una tarea de todos. Nosotros vamos a ir a la Argentina del desarrollo entre todos. No vamos a ir porque vino un Mesías que nos salvó. Eso ya no funcionó varias veces. Ni aún con un buen equipo económico, un buen gabinete. Esto lo vamos a hacer entre los dirigentes políticos, del oficialismo, de la oposición, los sindicalistas y los empresarios. Y lo que nos está faltando es encuadrar esa discusión. No puede ser que todos estén pensando en el sálvese quien pueda, ¿no? Pero los vas a poner a competir y vos crees que van a competir entre ellos con las mismas, o sea, no van a ser arrasados por una apertura económica. No vamos a permitir eso, por supuesto no vamos a permitir, pero tampoco creo que tenemos que permitir apañar la falta de competencia que en realidad son
menos empleos dignos, es menos desarrollo, es más estancamiento en el interior, es más hacinamiento en las grandes urbes. Nosotros lo que tenemos que hacer es establecer reglas de juego que sean iguales para todos, que no sean prebendarias, independientemente de quién está del otro lado, y sobre esas reglas vamos a jugar. No lo vamos a hacer de un año para el otro. Escúchame, ¿encontraste muchas cosas raras? Mucho, ¿no? Sí, todo el tiempo encontramos cosas raras. Sí. Raras, sí. Que son para la justicia. Las que son para la justicia, vamos a la justicia. Pero cosa que si las no otras puedo hay que creer lo que mirar. estoy viendo te he pasado. Y hay algunas, viste, que son más éticas que jurídicas, ¿no? Pero no, por supuesto. A ver, Ale, yo lo tuve enfrente a Echegaray durante años persiguiéndome cuando yo era opositor. Yo no aflojé, yo lo denuncié penalmente a Echegaray. Está procesado por mi causa y por ese procesamiento tuvo que dejar la AGN, ¿no? Entonces, estas cosas también pasan, ¿no? Cuando un gobierno durante mucho tiempo se cree el dueño de la verdad y usa el poder de la manera opuesta a la que dice la Constitución, tarde o temprano llega la factura, ¿no? Tarde o temprano llega la factura. Y sí. Y esto es lo que está pasando. Y esto es lo que a uno lo hace sentir también muy entusiasta de la Argentina que puede cambiar, ¿no? Este cambio cultural que hacemos entre todos y sobre todo entre la gente que ha apoyado este cambio, ¿no? Me despido con esta. Vos, si te fuera muy bien, porque ahora estás en el medio de la tormenta, vientos huracanados, el barco se mueve para todos lados, si el 2017, ¿vos le tenés fe al 2017? Ahora el 15 de septiembre tienen que ir a hablar a la Tenemos Cámara. que llevar el presupuesto. Ya diste un adelanto vos del presupuesto. Dijiste que va a haber más subsidio. Poquito, porque todavía no lo tenemos terminado, pero lo que sí va a ser el Macroeconómicamente, ¿qué van a decir? ¿Que lo encontraron? Nosotros creemos que es un año en el que se vuelve a crecer, 3,5, podría ser más, pero 3,5 ya va a ser más que en cualquiera de los últimos 5 años. Bueno, acá va la pregunta para vos. Suponete que te va bien. Te va bien, ¿eh? Lo ordenaste. Macri se dio cuenta que sufriste presiones y estuviste en el medio de la tormenta y pudiste bancar el timón. No hiciste como el esquetino, te fuiste antes. ¿Vos estás conforme y estás tranquilo con esto? ¿O vos, tu vida es esto? ¿O ya, porque me contabas incluso fuera del aire, que no puedes hacer deporte, es una vida absolutamente agobiante esta, no tendrás un minuto, estarás 10, 12 horas, no sé cuántas horas con tu equipo económico acá adentro trabajando? Sí, pero es lo que elegimos, ¿Te Ale. gusta esto? ¿Y sí, tú claro. querés ir creciendo en política o esto es lo tuyo? Te digo, mirándote, 3 o 4 colegas me dijeron, pregúntale si no anda con ganas, si se le pasa por la cabeza alguna vez tener una chance olímpica y jugar por una presidencia. No, yo estoy muy bien de 9, volviendo a tu analogía original. Y me parece que el desafío que tenemos ahora es demasiado grande como para estar perdiendo energía en esa especulación. Yo tengo el bocho puesto, a ver, no le dedico el tiempo que quisiera dedicarle a mis hijos y al deporte y todo esto, no voy a estar perdiendo energía con semejante especulación. Lo más importante ahora es que el engranaje que soy yo dentro de una pieza más grande, de un equipo más grande, es que eso funcione bien. Solamente si nosotros resolvemos eso, vamos a estar tranquilos. Y hoy nos ocupa todo el tiempo. Mira, yo te quiero agradecer a tu equipo y a él, a tu gente de prensa, a vos especialmente, y te deseo realmente toda la suerte del mundo. Si te va bien a vos, me va bien a mí, le va bien a todo el mundo. Yo te deseo, ojalá la rompa. Eso que suele ser un elogio es más presión sobre los hombros, sí. Pero la tomamos con ganas porque es el desafío que encaramos. Mirá que nos estamos moviendo, estamos de un lado para el otro, pero... No, y gracias por venir acá al ministerio, ¿vale? Creo que era bueno también mostrar. Gracias, Alfonso, que sea con suerte, en gracias, serio. Y ojalá que puedan sacar el país adelante para todos los argentinos que somos los que estamos arriba del barco. Muchas gracias por este tiempo. Gente, simplemente agradecerles que hayan estado ahí. Nos vemos mañana lunes. Felicidades y gracias por habernos acompañado. Chau.